Aló. Ok, vamos a comenzar, muchachos. Hoy es lunes 5 de noviembre, el Q&A de hoy. Y, a ver, algo que me pareció bastante interesante hoy es Inuf. Lo primero que me parece súper interesante es, ven esto, porque el yearly chart se ve espectacular, se ve bastante clean, pero cuando nos vamos un poquito más atrás ya empezamos a ver que no es tan clean, pero lo que me encanta es el volumen. El volumen, nunca había tenido un volumen así. Cuando ustedes vean esto, todo lo que haya atrás de ese día prácticamente no tiene validez, porque ya esto está rotando el float hoy. Entonces, por eso es que yo les digo que shortear este tipo de movimientos es bastante difícil. Estuve muy tentado a comprarla, pero obviamente mi sweet spot era 1.25 y si no llega a 1.25, mi risk reward es muy malo. Entonces, por eso no quiero tocarla. Pero estuvo muy interesante, sobre todo el red to green, que fue lo que yo jugué. Vamos a verlo en 5 minutos. Y vamos a meterle pre-market a esto. Fíjense, vamos a meterle VWAP. A ver, ¿qué estoy viendo yo acá? Lo que más me llama a mí la atención es el Open. Porque cuando una acción está roja en el día y está trayendo tanto volumen, puede pasar lo que le pasó a Aitu hoy. Que vean que Aitu está roja en el día con más volumen que nunca y digo más volumen que nunca porque si lo veo así ven que es más volumen que nunca, pero ¿qué pasa? Que está roja en el día y cuando está roja en el día es un short setup. Pues aquí. Cuando está roja en el día es un short setup, sobre todo una acción que no mantiene sus spikes, ¿no? Entonces, esto todo el día fue un short setup. ¿Dónde no va a ser un short setup? Al momento de hacer el red to green. ¿Por qué? Porque los shorts saben eso y al momento del red to green es uno de los, digamos, de los niveles que más usa la gente para cubrir. Entonces, si nosotros vemos, perdón, no, Inuf. Si nosotros vemos Inuf, lo que pasó exactamente fue este red to green. Yo me estaba metiendo acá. Me estaba metiendo en uno, ¿cuánto fue? Creo que fue en 1.08 me metí. Algo un poquito arriesgado porque ha podido rechazarme el red to green, ¿no? Cuando veo que esto pasa el 1.12, me metí acá, en 1.07 creo que fue. Cuando veo que aguanta el 1.05, me metí acá, en 1.08. Y tomé mis profits por debajo de la resistencia anterior. Vean esta resistencia de acá. Vean todo el volumen que tiene esta resistencia de acá. Y por eso tomo profits acá. Creo que algunos de ustedes hicieron una muy buena, compraron justo esta consolidación aquí. Este es el red to green que de verdad vale. Lo que yo hice, me anticipé un poco y estoy arriesgándome que esto me rechace el red to green y me vea underwater. Pero ustedes compraron acá. Creo que fue José Andrés y Fernando. Y también Edgar compró acá, en esta consolidación. Muy, muy interesante. Ahora, esto es una resistencia clave. Y acá, mucha gente también, es el nivel de cortar pérdidas para los shorts. Entonces, el hecho de que haya aguantado esta vez y haya aguantado esta vez, los shorts se sienten en confianza. Y al momento de que esto sigue aguantando el red to green, se forma lo que a ustedes les gusta mucho, que es el cup and handle. El cup and handle está, si ven, lo que pasa es que no sé si puedo, duro, aquí está. Vean esto. Cup, no, lo voy a hacer mejor vamos a sacarle provecho a Zoom. Tac.
Sí, José Andrés, yo vi que compraste en 1.12. Yo también me hubiese salido rápido porque acuérdate que 1.20 es resistencia muy fuerte y estás en una acción sobreextendida, tienes 200% por arriba. Entonces, obviamente, está bien que perdón, muchachos, tuve que mutearlos porque es que se mete el background noise. Está bien que te salgas antes de 1.20 porque acuérdate que estás 120% en el día. Por eso es que yo me salgo tan rápido, porque es muy probable que esto vuelva a caer. Pero aguantó demasiado bien y luego que rompe el 1.25 comenzó la fiesta. Eh, algo que quiero mostrarles es lo del cup and handle, que vamos a mostrárselos con un color, no sé, algo que no esté aquí, de repente este azul, verde, no, amarillo. El cup and handle, que es algo que a ustedes les encanta, aquí está el cup y aquí está el handle un poquito extendida. Si lo vemos en 15 minutos, de repente se ve mejor. Aquí está el cup. Cup. Es un poco difícil escribir, pero cup. Y aquí está el handle. Le voy a poner H. Y después del cup and handle, lo que hace es romper hacia arriba. Eso es lo que hace el patrón técnico cup and handle. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Okay. Y vemos lo que hizo. Tengo que borrar esto. No estoy muy duro en esto del zoom, no crean. Aquí y borrar todo. Perfecto. Entonces, fíjense. Luego que pasa el 1.25, esa es otra entrada muy, muy buena, esa entrada. Esa entrada, fíjense que acá también la compré, pero ahí sí fui demasiado rápido. Hice un scalp ahí como que de 1.25 a 1.29. Porque es que no, a ver, estoy 220% arriba, obviamente. Sé que los shorts van a cubrir acá, pero jamás me imaginé este squeeze hacia unos 50, la verdad. Pensaba que íbamos a tener un poco más de resistencia, pero la reventamos hacia unos 50. ¿Por qué yo no digo, muchachos, que no shorten este tipo de cosas? Porque, a ver, hay veces que no puedo ir long, a veces no puedo ir short y hay veces que no tienes que hacer nada. Simplemente mirar. ¿Por qué? Porque no puedes ir long porque ya estás exageradamente arriba, estás sobreextendido. Si lo ves en años, fíjate que ayer estabas en 0, ¿cuánto? A ver, ayer estabas en 0.40. Hoy estás en 1.50. A ver, es exagerado, o sea, estás muy sobreextendido. Entonces, no puedes tocarlo en largo cuando estás en 1.50. Pero yo vi mucha gente por ahí que decía, es buen momento para short. A ver, cuando pasa esto, este volumen tan impresionante que tienen acá, que fíjense que nunca en su historia ha tenido ese volumen, pueden pasar cosas muy extrañas. Y si bien tiene mucho overhead resistance este gráfico, porque lo tiene, no es una resistencia, digamos, real. ¿Por qué? Por el volumen. Vean el volumen. El volumen en todo este sitio no te sube el millón. Sumado no te suma los 5 millones. Estás trayendo 20 millones en un día. Entonces, quizás sí puede haber ciertos vendedores desde antes, puede haber ciertos vendedores desde antes, ciertamente, pero la verdad es que lo que tienes acá es un short squeeze, porque esto era un patrón perfecto y espectacular para hacer short, una vez que se pone roja en el día acá, pero cuando pasa el red to green ya estamos viendo señales de un bullish signals, o sea, señales de que viene un patrón, digamos, un poco más que va a favorecer a los compradores. Entonces, eso por ahí, creo que cubrimos bastante. Si tienen alguna pregunta por ahí, Inuf, buenísimo, porque al final eso es para, este tipo de sesiones es para eso, para discutir, preguntar cosas, retroalimentarnos al final. Y otra cosa que quiero pasar hoy es NIHD, que vi que muchos por ahí, de repente no entendieron lo que hice hoy. Lo que yo hice hoy es simple. Hablo 5 minutos. A ver, lo primero que tienen que ver, vamos a quitar este euro de acá. Ok, lo primero que tienen que ver es Daily Chart. Siempre vean el Big Picture. ¿Cuál es el Big Picture de esto? El Big Picture es un 52-week high. Vean que en esta línea de acá
vemos en dónde se traza el 52-week high. Si vemos un poquitico más atrás, vemos que es una porquería de chart, como todas las small caps, ¿no? Pero si lo vemos así, es un 52-week high bastante interesante desde el viernes, cosa que yo estaba muriéndome por hacerle swing. Y bueno, al final se dio un swing bastante interesante porque al final estás tomando quizás un poco menos de 10% donde subió hoy. Es un swing interesante, pero creo que puede tener continuidad, así como lo ha hecho todos los días que hace breakout. Acá, cuando hizo breakout, tuvo continuidad. Acá, cuando hizo breakout, tuvo continuidad. Acá, cuando hizo breakout, tuvo continuidad. Y adivinen, acá, cuando va a hacer breakout, va a tener continuidad. Y por eso es que yo estaba buscando un pullback hacia esta línea que ven acá, que es 730. Y por eso, a pesar de estar roja en el día, pienso que esta línea, vean que aguantó perfecto. Y esto no es casualidad, es que acá hay muchos compradores como yo que compraron esto. Yo compré en 7.38 y quise agregar en 7.30, pero nunca me llegó la orden. Me metí con un cuarto de mi posición porque pensaba que podría llegar a los 7.20. Si rompía el 7.20, ya esa, digamos, tendencia alcista ya se corta y no es bueno estar long en ese momento porque se perdió el momentum. ¿Qué pasó? ¿Por qué tomé profits acá? Porque primero tengo que trabajar en eso, soy bastante impaciente. Esto es una compañía un poco más grande de la que estamos acostumbrados. Tiene un catalizador brutal, ¿ok? El catalizador es un rumor de acquisition por parte de TIM, imagínense. Esto es Nextel Brasil. No es Nextel en verdad, es un holding que una de las cosas que tiene es Nextel Brasil. Es una compañía bastante fuerte que tiene un negocio detrás de telecomunicaciones. No es como las porquerías que nosotros vemos como Yeco, que tiene un catalizador que van a adquirir un zafiro, ¿ok? Entonces eso lo hace un poquito distinto. Si bien, como bien lo está diciendo Fernando, ¿por qué tomo profits acá? Yo le dije a Jonathan, Jonathan me decía, ¿cuál es tu target? Mi target es un poquito más abajo del high of day. Es decir, si es 7.93 el high of day, yo estaba pensando algo así como 7.87, por ejemplo, 7.89. Fíjense, llegó hasta 7.80. ¿Y por qué no revienta? Por lo que está diciendo Fernando. Porque el volumen es menor al día anterior. Y eso hace que pierda momentum la acción. Yo me imaginaba que acá, cuando estábamos acá, en este momento, íbamos a tener un push fortísimo hacia el high of day con el red to green, así como pasó con, ¿cómo que se llaman los que estábamos viendo? Con INUF. Me imaginé que iba a pasar algo como lo que pasó con INUF, que acuérdense que una vez que hace el red to green, él testea el high of day. Fíjense. Fíjense, es casi igual, ¿no? Acá está haciendo el red to green y fíjense que ahí mismo testea el high of day. Esto es lo que yo me imaginaba en NIHD. ¿Qué pasó? Que, como bien dice Fernando, no hubo suficiente volumen y los vendedores que estaban atrapados acá no dejaron que esto siguiera subiendo. Y como me percaté del volumen, me percaté de la hora que ya estaba acercándose a el midday, decidí tomar profits en 7.70, creo que fue en este push de acá, justamente acá, en este push. Podría decir que tuve un poquito de suerte porque apenas vendí, bajó, mi riesgo aquí en este momento era 7.60, que era el red to green de nuevo, y seguramente me hubiese salido por acá. Entonces al final corrí con un poco de suerte, pero recuerden que siempre hay que tomar profits en Fortaleza. La otra jugada hoy, bueno, había una jugada de un trade bien interesante de 52-week high, habían dos de hecho. El primero era UUU, que es una empresa de energía. A mí me es un poco complicado jugar las empresas de commodities, pero el patrón técnico estaba. No me gusta tanto cuando la acción tradea un poco más arriba de su volumen de averaje. Me gusta eso mucho, me encanta es cosas como lo que pasan con Inus, que fíjense que el volumen es absurdo en comparación con los demás días. Eso es lo que me gusta que pase. En este caso, no está tradeando, es un breakout en volumen desde hace mucho, y fíjense lo que pasa cuando hay breakout en volumen.
tiende a tener cierta continuidad luego. Entonces, acá hay un 52-week high muy interesante, pero una vez más, tenemos el problema que tenemos con todas las small caps que vienen de ser, como son fundamentales tan deficientes, vienen de estar, digamos, apabullados en lo que respecta a los gráficos de precios. Entonces, era bien interesante. Yo la estuve viendo, pero si les soy sincero, no me dio mucha confianza, pero el momento de entrar era acá, en este dip hacia 375, que precisamente concuerda con el 52-week high, que es 370. Tienes bastante soporte en 370 y tienes bastante soporte en 360, así que creo que ese dip está muy, muy bueno para hacerlo y quizás hacerle swing. Y si no le quieres hacer swing, puedes tomar profits en el close y estamos hablando de casi 10%. Y la otra fue TPX, a ver, ¿cuál es que era? Ayúdenme muchachos, que no recuerdo, y tengo TRPX. Tengo el watchlist en la otra ventana. TPRX igualito, me gusta bastante, me gusta muchísimo que haga el 52-week high justamente en 760. Si se fijan, en 760 es el momento en que en este momento de acá, fíjense cómo empuja apenas hace el 52-week high y fíjense el volumen que agarra. Esto es lo que tienen que ver. Y llega a 8.50, quizás este dip hacia 8, fíjense cómo consolidó en 8, era una muy buena entrada, pero una vez más, es un biotech. Y cuando no se alinean absolutamente todos mis criterios, empiezo como a quitarle puntos. Definitivamente un muy buen swing, pero no tiene, digamos, todas las características perfectas del swing. Y la verdad que con este mercado como estamos, un mercado así, de verdad que se hace bastante difícil hacer swing, se hace bastante difícil, eh, digamos, hacer lo que uno hace normalmente cuando es agresivo y prefiero estar bastante tranquilo. Mis sizes, si vieron hoy, mis sizes eran que sí de $300, $400, pero al final lo que importa es el porcentaje y lo que importa es si logré hacer algo así como $69, algo así. Pero lo que importa es el porcentaje. Y cuando estás un poco inseguro con el mercado, tus jugadas no están saliendo, quizás lo mejor que puedes hacer es downsize o si no, comenzar a hacer paper trading para alejar un poco el overtrading de tu cotidianidad. Entonces, bueno, si quieren, comenzamos a hacer Q&A, preguntas y respuestas. No sé si quieren comenzamos por el chat o si quieren hablar, lo pueden hacer. Y nada, tenemos por lo menos una media horita más. Y por supuesto, si no hay preguntas, lo terminamos acá. Y ok, sobreextendido. Sobreextensión. Mira lo que es sobreextensión. Te voy a dar un ejemplo. Ya no es IGC la porquería de esta, ¿verdad? IGCC. Sobreextensión. Esto va de 0,40 a 2. Aquí hay una sobreextensión. Que no es sobreextensión en IHD. En IHD estás, podrías decir que desde 5 a 7 en varios días de consolidación. ¿Ves? Todo esto que está acá es sano. Esto no es una sobreextensión. Esto no conviene shortearlo. Pero ¿qué sí conviene shortear? Cosas como estas, que tú estás desde 1 a 17. Esto es sobreextensión. Fíjate que no hay consolidación entre ninguna de estas corridas, sino es straight up. Esto es sobreextensión. Sobreextensión es embed. Mira esto, de 1.60 a 10 en 2 días, en 3 días. Puras líneas verdes, ¿ves? Puras barras verdes. En el momento en que es el primer red day, boom, buenísimo. No sé si vieron el video que monté ayer de... Esto es perfecto. Esto es perfecto para lo que veas que es una sobreextensión. De repente acá no es una sobreextensión perfecta como Yeco, porque Yeco la ves en un día, ves, no sé, 1000%. Y eso sí es una sobreextensión absurda, ¿no? Obviamente eso es un short squeeze. Pero acá también tienes una sobreextensión bien interesante porque vienes desde 0.90 a
370. El primer momento que te dé el red to green, vas a shortear. Y por eso es que el video de ese día consistía en que apenas hace el red to green, justamente acá, es un short perfecto. Fíjate que tienes un risk reward excelente, tienes, digamos, la tendencia está contigo, tienes el volumen está contigo porque es una porquería el volumen con respecto al día anterior. Es decir, tienes todas los criterios alineados. Eso es lo que es sobreextensión. Cuando piensas que se recupera el mercado, no importa, Tony. Lo que importa es reaccionar ante lo que te da el mercado. O sea, si tú tienes un mercado como esto, ya sabemos que yo, por ejemplo, yo estoy bastante menos agresivo. O sea, estuve muy agresivo en octubre, exageradamente agresivo, tan agresivo que la última semana perdí muchísimo dinero. Logré conservar octubre arriba, pero, a ver, yo octubre estaba, muchachos, estaba casi que triplicando la cuenta. Y al final, la última semana fue terrible para mí. Pero sí, este, no importa cuándo sea el momento, vamos a ser más agresivos y listo. ¿Por qué no tocas el swing INUF? Mira el catalizador de INUF, José, para que veas un poco lo que estaba hablando. A nivel técnico, sí, es bien interesante, ¿no? Que tiene más volumen que nunca. Pero fíjate algo, es una acción que nunca ha demostrado como continuidad. Siempre cada vez que tiene un spike lo echan abajo. El catalizador es una acquisition en donde están valorando las acciones en 1.77. Obviamente no es 1.77, es algo así como 2.22 porque ellos van a darle a los shareholders algo así como 43 centavos por acción y van a valorar sus acciones en 1.77. Entonces por ahí intrínsecamente te va a llevar el valor un poquito más arriba y él debería de ir hacia allá. Pero, a ver, eso es como si yo diga, mira, mi acción vale tanto. Bueno, yo puedo decir lo que sea de que mi acción vale tanto, pero el mercado es la que va a decir si tu acción verdaderamente vale 1.77 o vale 1.50, como me está diciendo hoy, vale 1.38. Eso es lo que es el mercado, ¿no? Entonces, ese tipo de catalizadores, donde viene alguien, te evalúa y te dice, te voy a comprar por tanto, normalmente, a ver, está teniendo una corrida espectacular. Estamos hablando de 233% arriba. Es decir, ya lo hizo. Recuerda que esto viene de 0.40, entonces, ¿qué más le vas a sacar? No sé, recuerda que yo los swing que hago de acciones sobreextendidas son cosas como Yeco, que fíjate el volumen. Estamos hablando de una acción que tiene 1 millón de float y está teniendo 30 millones en un día. Esos son los swings de sobreextensión que yo hago, porque sé que hay demasiados shorts atrapados acá y que están esperando que haya un gap down al día siguiente, porque normalmente este tipo de empresas hacen offerings o cualquier estupidez que se les ocurra, que hacen que su precio caiga de una manera impresionante. Entonces los shorts dicen, a ver, estoy squeeze desde los 7, por ejemplo, porque traté de shortear esto acá desde 6.45 y me llegó a 12, no cubrí mi posición total, estoy underwater, pero seguramente esto haga un gap down al día siguiente. Y cuando ven que no lo hace, y cuando ven que en After Hours llega a 17, los shorts están bastante preocupados y lo que hacen es cubrir su posición por pánico. Eso es algo muy distinto a Inuf, que fíjate que no rotó el float ni siquiera. El float creo que está entre 23 o 27 millones y el catalizador, normalmente en este tipo de acciones que el float es muy alto, si el catalizador es muy bueno, sí hago el swing, pero un catalizador de una acquisition no me siento muy confiado, el mercado tampoco me ayuda. Siempre acuérdate de estudiar tu caso. Entonces, si estudias tu caso, te vas a ver que tienes en risk reward, no tienes mucho porque ¿a cuánto puede llegar esto? 1.70. Es tu best case escenario. ¿Y cuánto puede bajar? Yo diría que 1 o 1.10. Entonces, tienes un risk reward que no es tan bueno. Y eso sí pasa el 1.50 que está hiper fuerte. Luego tienes el catalizador.
es un catalizador que ayuda a los swings. No lo sé. No es un acquisition. ¿El mercado te ayuda? No. El mercado no está para hacer swing ahorita. Eh, ¿Cuáles son los otros criterios que tenemos? Acuérdame, José. El price action te ayuda, sí. El price action está espectacular para hacer swing. Eso sería una de las cosas que te ayuda. ¿El float te ayuda? No sé, porque el float es bastante grande para lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer las locuras que hacemos. Entonces, no sé. ¿Ves? Entonces ya cuando no sabes 3 o 4 cosas, ya ahí de repente puedes tomar una posición muy pequeña, ¿no? Para ver si sale, pero no es, estás gambling ya no estás teniendo las odds a tu favor. Entonces, es preferible no hacerlo. Seguimos. Y eso para no nada más la sobreextensión. No, la sobreextensión es un tipo de análisis. Tú tienes que saber cuando una acción está sobreextendida para saber el bias que vas a tener. Si vas a tener un bias como long o vas a tener un bias como short. Bias quiere decir cuál es tu preferencia. Si vas a querer ir en largo o si vas a querer ir en corto. Una acción sobreextendida ya tienes que mirarla con ojos de short. Porque tocar una acción que está 200, 300, 400% arriba en el long side es una ruleta rusa. Entonces, por eso es que tienes que entender, acuérdate que el trading tú lo tienes que ver no como un guerrero que va a la guerra y dice yo voy a luchar por mi patria, por mi familia, por lo que sea, y tiene muchas emociones ahí. Eso es un guerrero. Pero tienes que ver el trading como un scout, que es un observador. Tú simplemente lo que estás observando, tú no estás teniendo ninguna emoción ni nada, simplemente estás observando lo que está ocurriendo. Y una de las cosas que tienes que aprender a analizar es si un chart está sobreextendido o no. Si un chart está sobreextendido, tienes que tener más cuidado a la hora de ir long. No quiero decir que yo no voy a ir long en una acción sobreextendida, claro que sí, pero fíjate, hoy estaba sobreextendido, para mí estaba sobreextendida INUV en 1.25, totalmente. Y aún así, compré, compré que sí, 200 acciones, algo así, y me salí en 1.29, porque son cosas que veo muy fácil porque los shorts están cubriendo su posición en 1.25. Entonces son cosas que veo muy fácil, pero si eso no llega a funcionar, fíjate que el reward son 4 centavos y el riesgo, estamos hablando de a 1.12, que es el otro nivel de soporte, estamos hablando de 13 centavos. Entonces no son buenas jugadas risk-reward, por eso es que tienes que ver la sobreextensión. ¿Estás usando los...? Sí, yo uso los scanners para ver los 52 week high y por eso fue que vi varias cosas. Entonces, sí, me parece que es esencial tener el 52 week high, sobre todo para hacer swings. Me encanta hacer swings a cosas que estén haciendo 52 week high, ojo, en niveles de soporte. ¿A qué se refieren con scalps? Scalp es, a ver, los momentum traders, que somos nosotros, tenemos tiempos para hacer los trades, ¿ok? Cuando tú un trade estás queriendo, por ejemplo, ganar, imagínate, un 1 o 2% en un tiempo muy corto, eso se le dice scalp. Los scalp pueden variar porque al final es muy relativo. Yo no me considero un scalper, pero yo hago cosas de scalp. Y las cosas que yo creo que no son scalp para un trader, que es un swing trader, por ejemplo, va a decir, eres un scalper. ¿Me entiendes? Entonces es muy relativo cómo tú utilizas el término de scalp, pero básicamente el scalping no es tan efectivo. Porque yo lo hago, ojo, te lo dice alguien que lo hace muchísimo, porque yo hago scalps de los washouts en los dips. Me preguntan si no entienden eso. Pero básicamente el scalp lo que intentas es tomar 1, 2, 3, 4 centavos de una acción de, no sé, $2. Entonces, ¿cuál es el problema del scalping? Que tu relación risk-reward no es tan buena. Claro que tu probabilidad es tan alta que pasa muchísimo. Entonces tú puedes, no sé, pasa el 80% de las veces vas a estar correcto. El tema está en que si no eres lo suficientemente disciplinado, como el riesgo es tan amplio, si no cortas las pérdidas muy rápido, uno que hagas mal te va a borrar todos los que hiciste bien. Entonces, a mí no me gusta mostrarles los scalps como ese de 1.25, 1.29, porque en verdad no es un buen trade. O sea, son trades que de repente te pueden dar unos 3 centavitos, sí, buenísimo, pero al final, en the long run, acuérdate que estamos en esto de aquí a 5 años, 10 años. Cuando veamos todos los trades
que hacemos por scalps de 5 años para acá, vas a darte cuenta de que los trades que son buenos son los trades que, por ejemplo, un red to green de hoy de 1.8 a 1.19, eso es un trade muy bueno. A pesar de ser muy rápido, es un trade que es un patrón, no es algo que estás tomando un momentum en un instante determinado, aprovechándote de eso. Y sí lo voy a seguir haciendo porque se me da muy fácil. Creo que Jonathan, por ejemplo, también él es bastante en digamos, en esa filosofía de scalping. Y ojo, si te funciona, hazlo. Y es lo que siempre les voy a decir a ustedes. Ustedes tienen que conocerse como traders. Y cuando uno se conoce como trader, la manera más fácil de tú enfrentar los mercados es conociéndote. Y si tú sabes que tú eres bueno haciendo scalping porque tienes un año traqueando cómo tú tradeas, ¿quién te va a decir que no puedes hacer scalping? ¿Sí? Entonces, es un poco eso. Si tú le dices, por ejemplo, a Ross Cameron, no, mira, es que los scalpers, no, eso no funciona, te va a decir, bro, yo tengo 5 años haciendo esto y hago alrededor de $200,000 al año. O sea, no, claro que me funciona. Me preguntas a mí de scalping, te voy a decir, sí, sacas plata, pero yo por lo menos cuando no soy disciplinado, me revienta todos los profits que hice. Entonces, eso es más o menos el scalping. De no haber conseguido catalizador, le hubieses hecho swing. Sí, ya, creo que Inuf la analizamos bien. El flow no llegó a rotar. Sí, por eso te digo, es que no. Por ahí, por eso es que yo decía que Docs de repente la shorteaba, porque. Y creo que lo hizo, ¿no? Docs llegó a shortear Inuf, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que se nota. Después les cuento por qué. Ajá. ¿Con qué setup te sientes más cómodo? A mí me gusta mucho comprar los pánicos como hace Sykes. Me encanta eso. Pero ojo, tienen que ser pánicos de 30-40% de OTC. Me encanta hacer eso. Se da muy poco. Hoy se dio con FTFP. Déjame ver un segundo que ya te voy a buscar con cuál se hizo. FPTA. Mira esto. Esto es una de las cosas que más me gusta hacer a mí. Pero no se da tan a menudo. Tienes una sobreextensión. Esto es sobreextensión, ¿ves, Daniel? Creo que fue Daniel que me preguntó, o Carlos, no recuerdo. Pero esto es sobreextensión, ¿ves? Tú vas de 2 a 8, fíjate que no hay consolidación. Entonces, esto, cuando tú tienes en un OTC, tienes una sobreextensión así, el día que baja, el día que cae, algo como esto, cuando cae 20, 30, 40%, a mí me encanta agarrar los dips. Es bien peligroso porque es agarrar un cuchillo cayendo, pero no sé, me siento muy cómodo haciéndolo. También me gusta mucho hacerlo de hoy, el red to green. Cuando una acción está roja en el día y comienza perk up y rompe esa resistencia del red to green, se pasa a estar de roja en el día a verde en el día. Es decir, el open, el precio, va por encima del open y aguanta ese nivel. Esto me encanta hacerlo. De hecho, lo habíamos hecho muchísimo, pero ahorita no estamos como para ser agresivos. El mercado no nos deja ser agresivos. Fui agresivo y me quemé. Por eso es que cuando uno tiende a hacer esas cosas, bajas el size, comienzas a ser menos agresivo y comienzas a ver si el mercado se comienza a adaptar de nuevo para que seas agresivo. Esa es la idea. Entonces, eso es una de las cosas que más me gusta hacer. Y el red to green, el green to red de las sobreextensiones para shortear, me encanta hacerlo. Son esas tres cosas. Y bueno, los breakouts de 52 week high, eso creo que quien está empezando y quien tenga una cuenta pequeña, creo que es algo que tiene que aprender a hacer porque es lo más fácil para hacer crecer tu cuenta. Esos son los 4 patrones que yo me enfoco más. Pero más que todo soy long basis porque tengo un broker que no me ayuda a shortear. Eduardo. Sí. Daniel hablando. Cuéntamelo. ¿Qué tal? Primero que nada, gracias por tu tiempo con el Q&A. Una pregunta sobre Inuf.
Yo tenía una pregunta similar a la que hizo Juan Andrés, Ujú, que ya la respondiste bastante bien con la explicación que le diste a él. ujú, Y simplemente estoy buscando la manera de diferenciar, aparte de lo que ya tú dijiste, por qué ujú. este no era un buen candidato para ser Ok, un hold ¿cuál overnight. consideras tú que es buen candidato para swing? Por ejemplo, vamos a ver, este para mí fue Pero, por ejemplo, yo noté algo Ujú, y te lo comento y tú me dices si es una mala observación ujú, o no. ok, Yo entré, de ujú, hecho, en Inug. ajá, Eh, Entré justo a las 3 de la tarde, ujú, acercándome a uno de esos dips que estaba haciendo en 1.39, ok, porque estaba esperando el Power Hour. ujú, Y bueno, dije, ya había probado ese nivel de soporte varias veces, vamos ujú, a ver si entra volumen. ujú, Y lo mantuve casi hasta el final de la tarde. Vendí la posición a 10 para las 4, algo así. ok, Y en general estuvo muy muerto la última hora. ujú, Y yo dije, esto no, o sea, yo no había visto nada de lo que tú le explicaste ahorita a José Andrés. ujú. Pero el hecho de que no entró volumen nunca en la última hora de la tarde no me dio a mí confianza como para mantenerlo. Bueno, Y por eso lo te, vendí. ten perspectiva un poquito, ya va, ven acá. Estás hablando de 500.000 acciones por los últimos 15 minutos, o sea, sí entró volumen. Lo que pasa es que, No, pero en eh, la última hora solamente hubo 1 millón y algo. Y tradeó 20 millones en el día. sí, sí, tienes razón. De hecho, mira, aquí ves cómo Es baja. bastante poco. Sí, pero ten perspectiva también. Fíjate que nunca se había tradeado tanto. Claro, claro. Entonces, wow, que haga 1 millón cuando, fíjate, en una hora hizo más que nunca. ¿Ves? Por Sí, ejemplo, sí. este día hizo casi 1 millón. En media hora hoy tuvimos 1 millón. ¿Ves? Entonces, yo no me guié tanto por el volumen, que no lo haría, si bien hay una disminución de volumen importante, porque si lo ves en media hora, que aquí fue cuando yo me di cuenta que estaba disminuyendo el volumen, te das cuenta que, fíjate, la última media hora fue 1 millón. Fíjate que está decreciendo el volumen definitivamente, pero el precio se Sí. mantiene. Ujú, Sí, sí, sí. entonces quizás el price action sería una de las cosas que en el criterio de ver el swing, yo diría que está bien. O sea, es una de las cosas en los criterios para yo decir si le hago swing que me favorece. A ver, que no me favorece el price action, que está 235 por arriba. Eso no me Claro, favorece. Pero claro, lo claro. que es el volumen, cómo está manteniendo el precio, cómo está manteniendo la tendencia alcista, cómo está manteniendo el VWAP, todo eso yo creo que es una de las cosas que las que te favorece más bien. Lo que no te favorece es que está sobreextendida, el catalizador no es bueno, el mercado no es bueno, el float es alto. Fíjate, ya tienes cuatro cosas en tu contra y el risk reward para mí no es tan bueno porque No si era esto se bueno. llegaba a caer los últimos 5 minutos, no te iba a caer a 1.30. Esto Sí, no había por lo soporte. menos por lo menos por debajo del VWAP te iba a llegar. Entonces quizás comprar ahí en 1.40, como yo, fíjate que yo lo dije por ahí en el chat, yo les dije, José Andrés, si vas a hacer swing, o compras en 1.40 o no compras. Porque esto, si llega a tocar, ojo, los últimos 10 minutos, estas dos velas de acá, si esto llega a tocar a esto, ya es un close muy malo. Ahora, ¿qué yo estaba esperando? Que él me hiciera un dip hacia este nivel de acá, que es este soporte de acá, y fíjate que al final cuadra con el VWAP. Ahí sí, ¿por qué? Porque el catalizador sigue siendo el mismo. El price action mejora un poco porque ya está sobreextendida, no está tan sobreextendida. El volumen quizás hubiese sido muy parecido a lo que es. ¿Qué es lo que me hubiese cambiado? Mi El risk risk reward. reward. Claro. Y ahí ya me mata todo lo demás. Y ahí yo digo, ¿sabes qué? Sí está bien hacerlo. ¿Ves? Entonces, por eso es que no hago el swing. Porque hay cuatro criterios que estoy tomando en cuenta que no me favorecen. ¿Sí? Vale, vale. Ok, Gracias. vamos a seguir. Yo prefiero los long por lo que te dije, Tony.
Ajá. Cuando hay gap up, has comprado dips ese soporte en el open, pero cuando hay gap up, la sobreextiende como INF. Hay que ser más precavido en el open. Ah, ok, ya te entiendo. Fíjate, no sé si viste tú viste mi trade en el pre-market, que fue medio loco. ¿Lo viste, Fernando? Ajá. Eh, Fíjate, vamos a ponerlo en un minuto. Cuando hay gap ups, lo primero que tienes que ver es el volumen con que lo está haciendo. Entonces, lo primero que tú tienes que ver es que acá, en el pre-market, estaba tradeando algo así como 300.000 acciones. Y esto, el float, es de 20 millones. ¿Por qué crees que Dox lo shortea? Porque el volumen no es nada en comparación al float que hay. Y es una acción que obviamente los fundamentales son bastante deficientes. Y todo el tema que nosotros estamos hablando acá, que sabemos que las probabilidades del short en acciones de small caps tienen la ventaja, ¿sí? En las probabilidades. Ahora, eh, ¿cuál es el nivel de, digamos, de soporte acá? Yo diría que es 1. Para mí 1 es un nivel clave, ¿ok? Y es más o menos este nivel de aquí. Fíjate que en 1 aguantó bastantes veces en el pre-market. Entonces, yo diría que 1 es un, si tú quieres, por ejemplo, hacer lo que a mí me encanta hacer, que es el dip de los gap-ups, tú tienes que ver ese nivel de 1 como algo, digamos, como un nivel de soporte. Entonces, si él abre en 1.10 y él llega a 1.6 y va a 1.25, ya no puedes comprar en 1. ¿Sí? Más bien, si tú quieres algún dip de esos, tú tienes que esperar al menos al green to red, que es 1.10. Y fíjate que en 1.10 justamente dio un bounce hacia 1.15 y ahí se desplomó. Entonces, ¿por qué? Porque la gente que compró acá está vendiendo. Y todo esto es gente que compró esos dips y está vendiendo. Y por eso es que se desploma tan rápido. Entonces, ¿qué es lo que yo te diría ahí? Sí, está bien comprar los dips del Open, pero guárdate algo. Si no llega donde tú crees que es el soporte, por ejemplo, el soporte aquí está en 1. Aquí estamos de acuerdo todos que el soporte está en 1. Entonces, yo la estoy esperando en 1. Si él no llega a 1 y rompe a su 1.25, ya en 1 no tienes nada que hacer. Entonces, acuérdate que el momento importa muchísimo, no solamente el nivel del precio, sino el momento. Tú estás hablando de que estás teniendo un movimiento de 1.06 a 1.25, es casi 20% en un minuto. Entonces tienes que tener perspectiva y decir, a ver, si hizo un movimiento de 20%, yo ya no tengo que hacer absolutamente nada en uno, sobre todo cuando está rojo en el día y rechazó este pre-market high. ¿Sí? Entonces, ahí tienes que tener cuidado con cómo ves esos gap ups, esos dips de los gap ups. Por ejemplo, aquí había otro. En IHD, yo quería que este dip fuera más grande y no pasó. Y ya, y no pasó y ya, y no importa. Next. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a comprar otra vez acá? Se los dije, ¿se acuerdan que se los dije? No voy a comprar otra vez acá porque se viene desplomándose, porque está rechazando el 8. La gente que compró los dips está queriendo salirse. Entonces, ¿dónde voy a comprar? En el próximo nivel de soporte, que es 730. ¿Sí? Entonces, ten cuidado con los dips en el Open porque tienes que tener perspectiva y exactamente entender por qué funcionan los dips en el Open. Y acuérdate que el Open es súper, súper volátil. Entonces, tienes que tener cuidado. Yo, siendo beginner, yo le daría unos 10 minutos a la acción para que veas, fijes niveles de soporte y resistencia bien y ahí puedas entender un poco más lo que está haciendo la acción, porque el Open es muy, muy volátil. No sé si eso quedó claro ahí con Inof. Scalp Pro hacen risk reward 1 a 1, 70% de accuracy. Bueno, jamás seguir un scalper. Sí, a ver, es lo que te decía. Yo sé que a ti te gusta mucho el scalping. A mí me encanta el scalping, brother. Me parece, o sea, yo siento que cuando yo hago scalping, yo estoy yendo a un ATM machine y estoy sacando plata. ¿Ok? Eso es lo que yo siento cuando lo hago. Eh, a veces el risk reward sí puede ser 1 a 1. Lo que pasa es que como nosotros nos metemos en acciones tan volátiles, el slippage a veces no es 1 a 1. O sea, a ver, yo he hecho scalping bastante y yo he visto
que las veces que te va en contra es porque el slippage es tan grande que llega un momento que te puedes hasta volver terco en la indisciplina. Entonces, por eso te digo que los scalps tienes que ser exageradamente disciplinado y para eso tienes que tener mucha experiencia haciendo trading. Si alguien está empezando por scalping y está empezando a tradear, confiésese. Porque es que no es, o sea, no vale la pena hacerlo. De verdad no vale la pena. Y se lo dice a alguien que lo hace muchísimo. O sea, le pueden preguntar a José Andrés, que José Andrés ha estado conmigo tradeando en vivo muchos días y sabe cómo yo lo hago y ya va. Yo le saco, cuando te digo que le saco dinero a los scalps, es que le saco demasiado dinero a los scalps. Pero cuando no me funcionan, me sacan mucho dinero a mí. Entonces, si no eres disciplinado y si no, digamos, no tienes experiencia, no te recomiendo hacer scalping. Y si te funciona, hazlo hasta que te mueras. Porque al final tú tienes que saber en lo que eres bueno y saber lo que explotas bien. Entonces, si tú tienes 1 año, 2 años haciendo trading y ves que el scalping es una herramienta buenísima para ti, hazlo y continúa haciéndolo. Punto. Hasta que te quemes en una y digas, a ver, no puedo hacer scalping tanto. Y eso es lo que hace la experiencia. La experiencia lo va moldeando a uno en tomar setups que quizás antes creías que eran muy, muy buenos y la experiencia te empieza a enseñar que eso no es tan bueno in the long run. Quizás sean buenos para sacar la plata de aquí a la semana, quizás sí, pero si lo ves de aquí a un año, de repente vas a filtrar muchísimos setups que vas a hacer. Cosas cuando está sobreextendida, entonces. Baja de coñazo cuando está sobreextendida. No es que baja de coñazo, o sea, acuérdate, o sea, creo que estás un pelo como confundido con lo que es sobreextensión. Sobreextensión es, nosotros no predecimos, acuérdate, nosotros no decimos va a bajar o va a subir, no, nosotros reaccionamos. Nosotros decimos, en una acción que está sobreextendida, hay tantas probabilidades de que baje, y si hay tantas probabilidades de que baje, ¿en qué nivel de precio yo voy a tener un buen risk-reward? ¿Ves? Así piensa el trader. El trader no piensa va a bajar o va a subir, no, porque al final eso es gambling. O sea, pensar así es gambling y, bueno, de verdad, si alguna vez están pensando así, digan, ok, ¿sabes qué? Me voy a ir a Las Vegas, o me voy a ir a cualquier casino que sea, hasta uno de, no sé, de amigos que tengan clandestino, y vayan y se caen a tragos y juegan a la ruleta o juegan blackjack y se lo juro que es más divertido que hacer trading. Esto no es así, esto es reacción, esto es risk-reward, esto es probabilidades, esto es estadística. Esto es entender la psicología de los que están del otro lado del trade. Entonces tienes un montón de cosas que analizar y eso precisamente es cuando tú dices que una acción está sobreextendida, tú tienes que verlo como lo que está ocurriendo, sin bias. Tienes que verlo como un observador, ¿sí? Esa es la idea que, o sea, trata de ver la sobreextensión como que es algo que tiene, no sé, 200, 100, 200%, 300% por encima del precio anterior en muy poco tiempo. Porque si tú ves Apple, por ejemplo, Apple es una acción que si tú la ves a 5 años y tú no ves la parte, fíjate esto, si tú ves esto, tú de repente dirías, eh, parece sobreextendida, pero cuando ves el precio, dices, a ver, no está sobreextendida, porque lo que ha subido es un 100% en 2 años. Aquí estamos hablando de 100% en un día, 200% en un día. Eso es lo que es sobreextensión. Esto es una acción que consolida sus ganancias, que es saludable, que tiene dips, que estos dips son saludables porque hay gente que toma profits. O sea, tú tienes toda una máquina detrás de gente que compra y que vende. En las small caps no es así, por eso es que a mí me encanta tradear small caps, porque tú tienes que entender lo que hay detrás del trade, tú tienes que entender lo que hay detrás de la gente que compra y la gente que vende. Y lo que hay detrás es emoción, ¿ves? Y por eso es que así tú tengas una empresa que no genere revenue, que no genere ventas, puede subir el precio de su acción 300%, ¿sí? Siempre depende de las condiciones del mercado y price action. ¿Qué querrías decir ahí, George? Eh, Me imagino que era un comentario hacia lo que decía Carlos de la sobreextensión, pero sí.
Bueno, creo que no hay más preguntas, muchachos. Si tienen alguna otra pregunta, háganla ahorita. Fer, no sé si quieres revisar tus trades. Aquí también hacemos eso. Aquí revisamos los trades de la gente. Pero bueno, si no hay más preguntas, muchachos, terminamos con esto. Y Fernando, si quieres nos quedamos tú y yo para analizar el trade, ¿te parece? Sí, ok. Bueno, muchachos, se cuidan. Voy a parar la grabación ahora y nada, quien se quiera quedar para ver el trade de Fernando es bienvenido. Saludos, muchachos, cuídense.